Academy les lleva para ustedes el día de hoy. Una conversación bien amena, una conversación bastante casera, Rodolfo, sobre lo que son las regulaciones aeronáuticas aplicadas a los RPA. Creo que es importante llevar a todos los oyentes, digamos, un resumen y una visualización desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista comercial de lo que son los RPA y de cómo deben estar, cómo están regulados y de cómo deben ser tratados. Antes de pasar a eso, Rodolfo, yo quisiera, ya te voy a presentar, pero yo quisiera hacer una breve explicación de lo importante de lo que es la educación a distancia y que hoy en día estamos, auspiciando en Upjohn Academy, porque una de las cosas más importantes para nosotros es masificar el conocimiento en torno a los RPA, en torno a los drones. Entonces, por eso es tan esencial el poder llevar para todos ustedes, los que se están uniendo a este live del día de hoy, una información veraz, una información sobre cómo entender, sobre cómo adaptar, sobre cómo abordar el tema de cómo debo usar los drones de forma legal y segura en mi país. El día de hoy van a estar muchas personas de varios países, Rodolfo, van a estar amigos de Colombia, amigos de Chile. Esperemos que todos se puedan conectar, de que la conexión vaya bien. Entonces, bueno, hoy vamos a estar con el doctor Rodolfo Ruiz, especialista en Derecho Aeronáutico, director de la firma de abogados Client Code, reconocida firma, director de la parte de Derecho Aeronáutico, y junto a mi persona, que soy el director académico de Upjohn Academy, vamos a estar conversando sobre este tema de manera amena, de manera, como decimos los venezolanos, un poquito técnico con informal, así que bueno, va a estar bueno. No se lo pierdan, quédense hasta el final. Entonces yo creo que podemos comenzar a conversar, Rodolfo. Yo quisiera que diéramos un paseo, tal vez por el tema histórico, ¿no? De dónde proviene todo este tema de las regulaciones aeronáuticas. Si tú nos puedes dar un approach a esto que hoy es de tanta importancia para nosotros, los que estamos en el mundo de los RPA, los que estamos en el mundo de los drones. Sí, bueno, Manuel, en primer lugar, agradecido por la oportunidad de compartir este live contigo y con toda la audiencia. Debo confesar pues que es mi primer live en Instagram, ¿ok? Por lo cual, pues bueno, es el debut y me alegra hacerlo pues contigo, a quien tengo un gran aprecio, tenemos una gran amistad y hacerlo en este contexto, ¿no? Bien amigable, bien fresco, no tan acartonado como generalmente se hace, y de una forma didáctica, y en ese sentido quiero, bueno, decirle a todos los que nos escuchan de que voy a tratar de ser lo más pedagógico y lo más didáctico posible, porque a veces los tecnicismos, en vez de aclarar, lo que hacen es quizá dificultar un poco el entendimiento de lo que se quiere decir, y ahí te pido el favor, Manuel, de que si me pongo muy técnico, por favor, avísame para tú sabes, ¿no? Ponerle un poco de sencillez a la idea. Con mucho gusto. El tema de los RPA es un tema bien apasionante, ¿no? Bien novedoso también. Recordemos, y yo creo que es un buen punto de inicio para este live, de que la aviación tal cual y como la conocemos tiene poco más de 100 años de existencia, ¿ok? Bueno, la famosa hazaña de los hermanos Wright, archiconocida en el mundo de la aviación, en diciembre de 1903, lo cual pues marcó un antes y un después de, digamos, la aviación tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? En ese sentido, pues bueno, evidentemente se fue desarrollando, para ese entonces la aviación era algo bien novedoso, y yo considero de que algo muy similar estamos viviéndolo ahora con los RPAs. En ese entonces, fíjense que, o fíjate, Manuel,
Casualmente que en ese entonces, cuando se concibe por primera vez a la aeronave, ¿okay? Se hace precisamente con fines bélicos, ¿no? Con fines bélicos en mente, lo mismo cuando en el siglo XVIII sucedió con el globo aerostático. Sin embargo, bueno, después ya en 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, pues evidentemente, y luego de todo lo que allí pasó, se hizo necesario regular por primera vez, ¿ok? Digamos, en la historia jurídica de la aviación, a la navegación aérea, ¿ok? Y fíjate que en ese mismo convenio de París se incorporó específicamente en el artículo 15 de ese instrumento normativo la primera regulación relacionada con los PAS, ¿okay? O con los drones, como la conocemos hoy en día. Y eso marcó, pues podríamos decir que marcó, digamos, el punto de inicio de todo lo que fue las regulaciones aeronáuticas a nivel internacional. ¿Okay? Luego, pues, a medida que la aviación o la aviación comercial empieza a desarrollarse en el año 1920, 1921, nuevas formas de transporte aéreo empiezan a surgir, nuevas modalidades, se comercializa, el transporte aéreo se masifica o empieza a masificarse, ¿okay? Y empieza evidentemente a surgir una necesidad en su regulación, tanto desde el punto de vista del derecho internacional público, es decir, cuando me refiero al derecho internacional público me refiero a las relaciones de los estados con los Sí, y disculpa que te interrumpa, Rodolfo, también por el tema de que de pasar del ámbito militar al pasar al ámbito civil se masifica su uso. Entonces empieza a dársele un uso civil en varias áreas. Por eso ya, me imagino yo, viene la cantidad de convenios para poder regular el uso. Claro, en efecto, fíjate que los dos grandes desarrollos regulatorios a nivel de convenios internacionales se dan precisamente justo después de las dos grandes guerras que marcaron el siglo XX. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, ¿okay? De 1914 a 1919, y culmina con la aprobación del convenio para la navegación, para la regulación de la navegación aérea, que es el convenio de París de 1919, y luego con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el convenio de Chicago de 1944. ¿Okay? En ambos convenios, ¿okay? En el convenio de París y en el de Chicago, pues se incorporan estipulaciones, o sea, se incorpora una cláusula donde se hace referencia a la operación de las aeronaves, digamos, remotamente tripuladas o los RPA. Ok, así pues que... De hecho, si mal no recuerdo, Rodolfo, es en el artículo 8 del Convenio de Chicago, donde se habla por primera vez de una aeronave sin piloto, de una aeronave no tripulada como tal. Exactamente. Bueno, fíjate que en el artículo 15 del Convenio de París también se hace la referencia, o sea, estamos hablando ya de que fue incluso en el primer convenio. Pero bueno, luego, a medida que la aviación avanza y se va desarrollando tecnológicamente, empiezan a surgir, digamos, nuevos instrumentos jurídicos, ¿ok? Al punto de que a lo largo del siglo XX digamos, se tejió todo un entramado de convenios internacionales, protocolos y acuerdos suplementarios para regular lo que fue o lo que es la aviación. Yo creo de que lo mismo está sucediendo precisamente hoy con los RPAs, ¿ok? Por el momento no tenemos un convenio internacional universal, pero ya hay iniciativas, ya han habido pues iniciativas a nivel doméstico para su regulación y ya inclusive la OASI, pues bueno, con la circular y el manual 119, pues básicamente sirve de guía para las autoridades aeronáuticas de los estados poder, digamos... Y es importante que tú toques ese punto y disculpa que te interrumpa, porque fíjate que la circular 328, cuando la sacan en el 2011, ellos en un principio hablaban de aeronaves no tripuladas, ¿ok? Luego, en el 2015, después de que en la circular 328 se tomó la determinación, señores, tenemos que regular esto. Tenemos que de alguna manera empezar a trabajar en esto,
para ver de qué manera vamos a poder afrontar los retos de la integración de este tipo de aeronaves, lo que hoy conocemos drones, en el ámbito civil, en cada una de las actividades que hay. Entonces, ellos ya en el manual 119, el 10019, manual de RPA, ellos no solamente le están dando la pauta a las autoridades aeronáuticas, sino también a los usuarios. También te están enseñando a ti como usuario cuál es el deber ser, cómo debes afrontar la utilización de los RPA, de los drones, para tú integrarlos, digamos, a tu empresa, inclusive para tú entender de qué forma lo puedes usar de manera recreativa, sin ser una amenaza, sin ser un peligro para la aviación tripulada. Correctamente, en efecto así es, Manuel, y bueno, en efecto son muchos los aspectos y muchos los retos que la emergencia de los RPA, digamos, trajo consigo, ¿ok? Tanto desde el punto de vista, porque ¿qué pasa? Yo creo que no es fácil, digamos, dada la categoría de sui generis o de, digamos, elemento bien específico como son los RPA y como lo es la aeronave tradicional, tal cual la conocemos, ¿no? Plantea muchísimos retos cuando se le busca incorporar a un sistema jurídico que ya ha sido creado desde el punto de vista o pensando básicamente en las aeronaves tal y como las conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues yo creo que allí ha estado uno de los principales retos que, digamos, los RPA han colocado a la comunidad jurídica aeronáutica internacional de cómo hacer factible esa incorporación y que al mismo tiempo se mantengan los estándares de seguridad, que es básicamente la premisa fundamental que acoge el Convenio de Chicago de 1944 para el desarrollo ordenado de la aviación a nivel internacional. Correcto, sí. Y otra de las cosas importantes a nivel de los estados y desde mi punto de vista, ¿no? Acuérdate que tú aquí eres el especialista, el doctor, ¿no? No. Dos amigos, dos grandes amigos conversando sobre un tema que... Así es. Y bueno, esto obviamente, esto va contigo que nos estás escuchando, con el oyente que en este momento nos está escuchando, la importancia de lo que nosotros estamos hablando para ustedes poder hacer uso de esta tecnología. Pero te quería comentar, Rodolfo, sobre el artículo 37 del Convenio de Chicago, que dice que cada estado contratante se debe comprometer a colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organizaciones relativos a las aeronaves. Eso también nos incumbe a nosotros, que somos operadores de los RPA. También estamos dentro de, digamos, estamos amparados por la recomendación y norma de la OASI a través de su artículo 37, en que los estados deben regular de manera, no sé si llamarlo profesional, pero sí bajo los más altos estándares de seguridad, los RPA, los drones. ¿Y por qué te digo esto, Rodolfo? Porque muchas de las personas a veces dicen, pero ¿para qué vas a regular esos drones si esos son unos juguetes? Mi chamo que tiene 11 años vuela el dron. No, señores, los drones, ustedes que nos están escuchando, los drones son aeronaves y deben tratarse como tal. ¿Tú qué piensas al respecto, Rodolfo? Bueno, sí, en efecto, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la dificultad o el reto se impone una vez que al dron o al RPA se le categoriza como aeronave, ¿no? Eso marca un antes y un después, Manuel, porque al categorizársele como tal, pues automáticamente el RPA o el dron es subsumido dentro de todo el sistema jurídico aeronáutico mundial y en tal sentido pasa a ser regulado tal y como lo son las aeronaves, pues básicamente tradicionales que hoy en día conocemos, helicópteros, aeronaves y en todas sus tipologías y en todas sus clasificaciones según el anexo 6 del Convenio de Chicago. Entonces, es un tema cultural porque evidentemente la operación de RPAs se ha democratizado a tal punto de que cualquier persona, inclusive en los Estados Unidos, cualquier niño de 13 años puede, en efecto, operar un RPA. Entonces, bueno,
Disculpa que te interrumpa. Tú sabes que podían, según la nueva regulación, ya es a partir de los 18. Bueno, evidentemente yo creo que es precisamente por lo que significa esa operación. ¿Ok? Correcto. El sistema de responsabilidad civil, y esto es un tema bien profundo en materia de aviación, digamos, en materia jurídica, jurídico-aeronáutico, ¿no? El tema de la responsabilidad civil tiene muchísimas aristas, y cuando se le combina con la operación de RPA, las posibilidades son sencillamente infinitas, ¿no? Son muchas las preguntas que todavía no tienen respuesta en materia de responsabilidad civil en la operación de los RPAs. ¿Okay? Recordemos pues que la responsabilidad en el transporte aéreo mundial está regulado por, digamos, el sistema de Varsovia, ya, digamos, prácticamente pasando al desuso, y relevado por el Convenio de Montreal de 1999. No quiero entrar en los detalles, pero claro, el dron, digamos, categorizado como una aeronave, podríamos decir entonces de que pasaría a formar parte de todo el sistema de responsabilidad jurídica que aplica en la aviación tradicional, pues en la aviación civil. Fíjate algo importante que tú estás diciendo ahí, Rodolfo, y te pregunto lo siguiente, ¿no? Porque muchas veces hay confusión, ¿no? Entonces, tú eres el piloto del RPA, yo soy el piloto del RPA, y resulta que yo voy a hago una operación, pero durante esa operación yo tengo un incidente o un accidente con mi RPA, se cae, le hace un daño a un tercero. El responsable sigue siendo el piloto de la aeronave, según las regulaciones y según, digamos, el criterio básico común, ¿no? Bueno, es que, fíjate, en derecho no hay nada absoluto, ¿no? Todo es relativo, y eso, si conoces a colegas abogados, pues generalmente cuando tú haces una pregunta de este tipo, la respuesta es que depende, ¿no? Porque recordemos que todo también va a depender de las personas que intervienen en la operación de los RPA. De los RPA, pues tenemos también a auxiliares que son los que mantienen la línea de vista. Sí, el observador, el observador. El observador, en efecto, y puede quizá haber una responsabilidad solidaria en ese sentido. Inclusive puede pasar en la operación de RPA que lo que también a veces ha sucedido en la aviación tradicional, que son los conocidos abordajes, que son la colisión de un RPA en vuelo precisamente con otro RPA en vuelo. En ese caso, la premisa que se ha aplicado en la aviación tradicional es precisamente un sistema de responsabilidad solidaria entre los dos operadores que están involucrados en el abordaje. En este caso, pudiese aplicarse lo mismo. Ahora, yo creo que el problema se complica, Manuel, y se complicaría muchísimo más cuando lleguemos al punto, y yo creo que vamos a llegar a eso, de que las aeronaves tradicionales, un 737, un 777, un Airbus 380, que, bueno, jubilados ya anticipadamente por toda esta contingencia del COVID-19, cuando ese tipo de aeronaves básicamente con ese calibre empiecen a ser operadas remotamente desde tierra. Yo pienso que vamos. Sí, eso es algo que es un futuro no muy lejano. Hace 20 años no nos imaginábamos a los drones haciendo un delivery de cargamentos de medicinas o de una transfusión sanguínea en los cielos africanos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, pero entonces en ese caso, ¿quién es el responsable? Fíjate que hasta hace poco, Manuel, se hablaba y era uno de los retos para el crecimiento de la aviación mundial, precisamente la falta de personal aeronáutico. ¿Okay? Como uno, pues digamos, de los elementos que imponía retos al crecimiento de la aviación mundial, al igual que, por ejemplo, la infraestructura aeroportuaria. Al no haber suficientes aeropuertos, pues sencillamente la aviación no puede crecer al ritmo en que lo estuvo haciendo hasta pues todo lo que está sucediendo con el tema del COVID-19. Estamos hablando de un crecimiento aproximado en promedio de 7 u 8% a nivel anual, o sea, por año. Entonces, hasta hace poco se hablaba precisamente de una escasez dramática de pilotos, ¿ok? Especialmente en Asia y en Asia Pacífico, ¿ok? En China, por ejemplo, que es una de las áreas, Asia es una de las áreas que más crecimiento
ha venido experimentando en materia de aviación comercial. Pero de un momento a otro, ¿okay? Vamos a suponer de que en efecto empiecen o lleguemos a ese punto donde las aeronaves tradicionales empiecen a ser operadas de forma remota, ya el piloto tradicional como lo conocemos no va a ser tan necesario, ¿no? O sea, ya allí te das cuenta. Sí, yo creo que iba a venir ¿no? Sí, yo creo que iba a venir algo interesante, pero yo creo que antes de eso, Rodolfo, y es un tema que quisiera que abordáramos ahorita, viene el tema de la integración aeronáutica entre la aviación tripulada y la aviación remotamente tripulada, la aviación remotamente pilotada a distancia. Antes de pasar ahí, quiero que recordemos que en uno de los primeros momentos donde se define formalmente a los drones como aeronaves, y esto va dirigido a ti que nos estás escuchando. Le damos un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Tenemos amigos de Panamá, tenemos amigos de Venezuela, amigos de Colombia que están conectados en estos momentos. Los saludamos a todos, un gran saludo. Y esto va dirigido a ustedes que nos están escuchando, a ti que nos estás escuchando, que tienes un dron en tu casa. Un dron es una aeronave. Por lo tanto, debe ser tratado con el mayor grado de seguridad. El primer momento donde se define a este dron como una aeronave es en este manual 10019, donde te hace una definición en principio de lo que significa una aeronave, que se define como toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos un dron en el aire, entendemos de que un dron es una aeronave, por lo tanto, debe tener una regulación para poderse operar. Y una de las cosas que yo siempre le digo a todos los colegas que estamos en el sector, el hecho, Rodolfo, de que se regule el sector aeronáutico de los drones es un beneficio para nosotros. Para nosotros los que hacemos de esto un uso comercial, para los que hacemos carrera profesional con los RPA e incluso para el sector recreativo, porque el hecho de que exista una regulación significa de que hay un canal por donde va a ir creciendo. Yo siempre pongo el ejemplo, usted va y se compra un carro. Tú no vas a andar por ahí con el carro sin papeles, usted tiene que ir a registrar su carro. Su carro no solamente tiene que pasar por un registro, tiene que pasar por una experticia, usted tiene que presentar un examen para poder optar por una licencia de conductor, tiene que sacar un certificado médico para poder manejar, porque resulta que si yo manejo sin los anteojos, sin los lentes, resulta que yo no puedo manejar a tales y tales horas porque tengo problemas de visión. Entonces, es muy importante que entendamos que las regulaciones son un beneficio. Y eso es una de las cosas que nosotros venimos diciendo desde que venimos trabajando en Updrone. Hemos dicho que en todo momento hay que llenar los espacios. ¿Cuáles son los espacios que hay que llenar? ¿Existe una regulación? Vamos a cumplir con ella. Ahora, desde tu punto de vista, Rodolfo, ¿cuál es el llamado que tú le haces a la persona que tiene un dron recreativo y que dice, mira, pero ¿para qué me voy a regular? O sea, desde el punto de vista jurídico aeronáutico que tú conoces, ¿cuál crees tú que es el beneficio de esta regulación? Bueno, Manuel, yo creo que el ejemplo más claro de lo que una industria regulada o estrictamente regulada puede llegar a ser es precisamente la aviación. Para los que no lo saben, la aviación es una de las industrias más reguladas del mundo. ¿Okay? No hay nada en aviación que no esté regulado. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que eso suene como, oye, pero ¿por qué la agarran con la aviación? ¿Por qué tiene que ser la aviación una industria tan regulada y la industria del transporte terrestre no, por ejemplo? ¿Okay? Si ambas son empresas pues, de transporte. Pero la ventaja y digamos, la recompensa que ha tenido la aviación por esa regulación tan estricta a la cual ha estado sometida desde sus inicios es precisamente los niveles de seguridad. El transporte aéreo es el sistema de transporte más seguro del mundo, Manuel, y las probabilidades de un siniestro aéreo a bordo de una aeronave son básicamente ínfimas, son muy reducidas, y eso no es precisamente
coincidencia. Ese es el resultado de una regulación estricta, ¿ok? De una regulación, digamos, bastante comprensiva, ¿ok? O comprehensive, como podríamos decir en inglés, de una regulación armónica, consistente, porque ese es otro de los elementos también que caracteriza o ha caracterizado la aviación a lo largo de su historia, pues la consistencia y la armonización de sus regulaciones en todo el mundo. Fíjate que los mismos estándares de seguridad que se aplican, seguridad operacional en este caso, que se aplican en Asia, se aplican en América, se aplican en Europa y en Latinoamérica también. Y el resultado es precisamente el mismo. Ahora, cuando se empiezan a incluir, ¿ok? Por eso existen las denominadas listas negras, evidentemente, porque son aquellos países o aquellas jurisdicciones que sencillamente no reúnen o no cumplen con los estándares mínimos de seguridad impuestos por la Organización de Aviación Civil Internacional a través de cada uno de sus anexos. Entonces, evidentemente, eso deriva en lo que ninguno de nosotros quiere, que es básicamente siniestros aéreos y siniestros catastróficos. Entonces, yo creo que lo mismo debe regir para los RPA, para la emergencia de estos aparatos, de estos equipos, que no son como la gente y los imagina, generalmente juguetes, ¿okay? Aparatos de 3, de 5 kilos, sino o sea, hay RPA de varias clases, mayores a 150 kilogramos, las regulaciones aeronáuticas venezolanas así lo clasifican, de modo pues que no puedo más sino estar totalmente de acuerdo contigo, Manuel, en que sí, eso que tú dices, de someterse a las regulaciones aeronáuticas, independientemente del uso al cual vaya a ser, digamos, sometido el equipo, ¿no? sí, correcto, porque fíjate que desde el punto de vista de uso recreativo, y bueno, y esto es algo que a todos los amigos de los diferentes países latinoamericanos que nos están viendo, yo creo que ya en este momento todos los países han acatado, digamos, de diferentes formas las normas y recomendaciones del OASI, pero sin duda alguna la mayoría ya ha puesto en práctica, digamos, los principios básicos. Hace 2 años atrás no era así. Venezuela, yo creo que eso hay que decirlo, tuvimos una regulación temprana, además tuvimos, y eso lo vamos a tocar más adelante, Rodolfo, tuvimos digamos, la suerte o digamos el profesionalismo de los que estaban en ese momento en la autoridad aeronáutica, de los que siguen estando, que lograron introducir esos anexos, esos adendum a las regulaciones venezolanas aéreas que ya estaban. Entonces, no son documentos aparte que regulan el tema del vuelo del RPA, sino que están inclusive dentro de las regulaciones aéreas venezolanas. Ya vamos a ir para allá, pero creo que una de las cosas más importantes para hacerle entender a las personas que así vayas a hacer un vuelo recreativo, es como que tú vas a ir para la playa. Tú vas a usar tu carro para ir para la playa. Usted tiene que tener su licencia y su certificado médico, Rodolfo. Porque si tú vas a ir con tu carro, ¿verdad?, a trabajar, a hacer, pues, digamos, un negocio, a utilizarlo de manera comercial, igual tienes que tener tu licencia. Pero si tú vas a usar tu carro de manera recreativa, porque vas para la playa el fin de semana, también tienes que tener tu licencia. En este caso, con los drones, no tienes que tener una licencia para hacer uso recreativo, pero al menos tienes que tener un conocimiento básico de las ciencias aeronáuticas que intervienen en la manipulación de los RPA. Tenemos que conocer lo básico en aerodinámica, por qué se sustenta ese RPA, por qué puede estar en el aire. Ajá, aquí hay una pregunta interesante y disculpe que me paré porque dice el amigo Telmo Pardo, ¿a qué le llamáis licencia? ¿A ser piloto o ser operadora? Ok, fíjate, en nuestro caso, en nuestro país, en Venezuela, Telmo, nosotros tenemos licencia de piloto y tenemos certificado de operaciones, que es un ROC, como lo dice la OASI en el manual 10019. Toda empresa que quiera hacer uso comercial de los RPA debe poseer una certificación emanada por la Autoridad Aeronáutica de su país a través de un documento llamado ROC, que es RPA Certificate.
¿ok? Certificación de operaciones RPA. Entonces, es importante que entendamos que a donde vayamos a ir, sea uso recreativo, sea uso comercial, tenemos que tener un conocimiento. Entonces, en base a eso, Rodolfo, quisiera que diéramos un paso más ya al tema de licencias y, digamos, documentación que debería tener un personal, tocando y aprovechando la pregunta del amigo que nos hace, creo que desde España nos escribió el amigo Telmo. Un saludo a todos los amigos españoles que están ahorita sintonizando este live. Quisiera que explicáramos por qué es tan importante desde el punto de vista jurídico y además que lo recomienda, lo hace. ¿Por qué el piloto de RPA tiene que tener una licencia? Bueno, fíjate, Manuel, básicamente la licencia es lo que, pues, el instrumento jurídico que certifica de que una persona cuenta con, o una persona, perdón, jurídica o natural, ¿ok? Cuenta con la idoneidad técnica, que la pila me está... Cuenta con la idoneidad técnica, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes. Ya te estamos aquí escuchando de todas maneras. Ok, bien. Cuenta, ok, bien, ahora sí. Que una persona jurídica o natural pues cuenta con la idoneidad técnica para operar, digamos, el aparato, para operar en este caso el RPA. Eso es fundamental. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque si no se organiza la industria, ¿okay?, a través del otorgamiento de licencias y de certificados, pues sencillamente no evoluciona. Y, por ejemplo, en materia de seguros, las empresas aseguradoras no pueden controlar el riesgo que deriva de esa operación, porque, bueno, evidentemente, si el bien está siendo, si el aparato está siendo operado por una persona que no cuenta con la idoneidad técnica para hacerlo, pues evidentemente el riesgo es sumamente más elevado. Es como básicamente asegurar una flota de aeronaves de un operador que no tiene una OC, ¿okay?, o un certificado de operador de operador de servicio de transporte aéreo, pues, como se le conoce acá en Venezuela, o como se le conoce mundialmente como un Aircraft Operator Certificate, una AOC. Entonces, es fundamental. ¿Okay? Yo creo que ninguna industria, si no se regulariza, es una industria que está condenada a morir o a estancarse. Exactamente, Rodolfo. Pierde fuerza en el crecimiento la industria. Y los que estamos en el punto de vista comercial del desarrollo de esta industria, más bien estaríamos quitándole fuerza a lo que nosotros hacemos. Pero, por ejemplo, Rodolfo, fíjate, yo tengo aquí este dron. Los que conocen de drones están familiarizados con este dron. Esto es un RPA, un Spark pequeño, ¿ok? Pesa más de 250 gramos. Y fíjate, la gente dice, bueno, pero ese es un dron chiquitico. Esto es un dron clase 1 en Venezuela. En Colombia lo llaman clase A, si no corríjanme las personas de Colombia. Y gracias a Dios los otros países de Latinoamérica han adaptado la misma recomendación del OASI y lo han categorizado en clases. Algunos llaman una sola clase de 0 a 25 kilogramos, pero por ejemplo, para las personas que creen que es un juguete, señores, esto a 20 metros de altura te cae en la cabeza y te hace un daño irreparable, te puede matar por el peso. Entonces, no solamente, y ahí es donde quiero entrar contigo, Rodolfo, no solamente es de suma importancia el adiestramiento y el conocimiento por parte del piloto, sino también la concientización de que estamos usando una tecnología que no es perfecta y que podría tener una falla en cualquier momento. Y eso también nos lo dice el OASI a través de la certificación. Y ahí es donde quiero entrar contigo, Rodolfo, en el tema del registro de las aeronaves. ¿Por qué es tan importante hacer un registro de un RPA? Y todos los países que ahorita en este momento nos están viendo a través de esta red social tienen que hacer un registro de su aeronave, en todo, porque además la OASI así lo indica. Desde, mira, Estados Unidos, tú una de las cosas que tienes que hacer es tu registro de tu aeronave. En algunos países se hace online, en algunos países se hace
a través de ir presencialmente a la autoridad aeronáutica, se hace de varias maneras. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer el registro de la aeronave? Cuéntanos, desde tu punto de vista jurídico, Rodolfo. Bueno, te doy una idea, básicamente, Manuel. Cuando la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, no existía, digamos, una obligación de registrar las aeronaves. Luego de la Primera Guerra Mundial, en 1919, cuando se aprueba el Convenio de París, se contempla por primera vez el registro de las aeronaves, el registro de las aeronaves precisamente para organizar la navegación. El registro en ese entonces pues era relevante también por el tema de la nacionalidad, la marca de nacionalidad y matrícula, es decir, la necesidad de conferirle a ese aparato volador que hasta hace pocos años desconocíamos una identidad, una sigla, una matrícula que nos permita a nosotros rastrearlo y saber, en primer lugar, a qué nacionalidad pertenece, cuál es la nacionalidad que ostenta, y en segundo lugar, quién es el operador. En este caso, pues en el caso de los RPA es básicamente lo mismo, aunque todavía no hemos llegado a la operación internacional de RPA. Sin embargo, creo que estamos muy cerca, cuando la industria de carga a través de RPAs despegue, yo creo que el registro de los RPAs va a ser aún más relevante, pero por el momento sigue siendo relevante. ¿Por qué? Porque básicamente si ese RPA, es objeto de una ingestión por parte de una aeronave en sobrevuelo o en aproximación a un aterrizaje, por ejemplo, aunque las probabilidades de que quede muy poco de ese RPA que permite identificarlo luego de ocurrido el siniestro, pues me imagino que habrá alguna forma de identificarlo en el registro público, en este caso en el registro aeronáutico, y determinar quién es el responsable de su operación. De allí, pues evidentemente que sea vital, de vital importancia, el registro o digamos, la formalización ante la autoridad aeronáutica rectora, del país de su operación con relación al del dron. Sí, además, Rodolfo, yo creo que hablándote empíricamente y hablándote desde el punto de vista comercial, el registro te da vida, existes. Tú al registrar tu aeronave, tú existes. Mientras no estés registrado, tú como dueño de ese RPA no existes, no estás dentro del parque aeronáutico de tu país. Por aquí preguntó un amigo cuáles son los requisitos para certificar una empresa que trabaje con drones. Fíjate, eso va a depender del país en el que tú estés, pero en la mayoría de los países hay regulaciones, digamos, básicas. Siempre se van a dividir entre uso comercial y uso, digamos, recreativo. Entonces, debes buscar en la regulación aeronáutica de tu país a través de la página web. Tenemos de verdad que todos los institutos, Rodolfo, de aeronáutica civil de Latinoamérica y yo creo que del mundo, Rodolfo, tienen una buena información a través de sus páginas web. Se han dado a la tarea de sacar circulares, se han dado a la tarea de generar información para que puedan entender de qué manera pueden hacer esa certificación. Pero sin duda alguna, una de las cosas más importantes que debe existir es, discúlpeme que aquí se me fue el teléfono para abajo, una de las cosas más importantes que debe existir es, primero que todo, el entrenamiento del personal y la organización de cómo tu empresa, y les voy a contar en el caso de OpDrone a nivel de Venezuela y a nivel internacional cuando hemos salido a hacer otras operaciones. Como empresa, tú tienes que tener una sistematización aeronáutica. Tú tienes que tener matrices de riesgo, tú tienes que tener un MOE, que es un manual de operaciones del explotador aéreo. Entonces, tienes que tener una serie de requisitos que eso ustedes los pueden buscar, como les dije ya, en las páginas web, para poder cumplir con esa certificación. Eso pasa por un proceso.
Y yo creo, Rodolfo, que además esto proviene, y ahí es donde quiero tu comentario, es, digamos que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy con los drones, con los RPA, proviene de la aviación civil tripulada. Entonces, ¿cuál es ese proceso de certificar una empresa? ¿Por qué yo tengo que certificar una empresa? Primero, yo creo que es porque me da confianza, ¿correcto? Evidentemente. Porque al certificarla, bueno, yo estoy confiando en que me voy a montar en ese avión y no me va a pasar nada. O por lo menos ese avión pasó por un proceso de revisión, pasó por una cantidad de cosas para poder hacer, digamos, las operaciones de vuelo. Entonces, de la misma manera pasa con las empresas que quieren hacer operaciones comerciales. Si tú vas a realizar una operación comercial en un espacio aéreo controlado, en un espacio aéreo donde además tienes tráfico aéreo cercano, tú tienes que tener un conocimiento de las ciencias aeronáuticas para tú poder hacer operaciones en ese lugar. ¿Qué tienes que decir al respecto, Rodolfo? Perdón, no te escuché, Manuel. ¿Cómo? Sí, ¿qué nos puedes decir al respecto en función a lo necesario, a lo positivo que es certificar una empresa para hacer operaciones con RPA? No, totalmente, fíjate, yo creo que la respuesta nos lo da el hecho de que si nos preguntáramos qué pasaría si nadie se certificara y que el espacio o el cielo fuesen sencillamente cielos abiertos disponibles para cualquiera que sencillamente pretenda operar una aeronave o un RPA. ¿Okay? Evidentemente habría un caos en el espacio aéreo suprayacente a los territorios. Evidentemente hay terceros en superficie los cuales son sujetos o son susceptibles de sufrir daños por esas operaciones, y allí que surja la necesidad fundamental de que todo aquel que pretenda utilizar el espacio aéreo para operar una aeronave o para operar un dron, en este caso, deba pues someterse a un procedimiento preestablecido, ¿okay? El cual, de cumplir los requisitos para ello, entonces pues obtiene la certificación de la autoridad aeronáutica de ese estado para tal fin, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que la respuesta nos la daría el preguntarnos qué pasaría si no existieran las certificaciones, fuera totalmente un espacio aéreo caótico, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, fíjate, Rodolfo, que incluso a nivel mundial, si vamos a la EASA en Europa, vamos a la FAA en Estados Unidos, la AESA en España, ya todos definen dos tipos de uso de los RPA, definen el uso recreativo y el uso comercial. En nuestro caso en Venezuela, de la misma manera. En Venezuela, les contamos, para poder pilotar un dron de forma recreativa o recreacional, debes contar con un curso realizado en un centro de instrucción aeronáutica. Los centros de instrucción aeronáutica son aquellos centros que están autorizados por la institución o Instituto de Aviación Civil, en este caso Venezuela, el INAC, donde ellos certifican que verdaderamente el conocimiento que están dando estos centros de instrucción es el correcto. De igual manera, en los otros países también requiere esa instrucción básica para poder hacer uso de ese RPA recreativo, pero ahí hay una brecha importante que es lo que se le dice todo el tiempo a la gente. Ok, tú hiciste tu curso básico, pero igual tú tienes que cumplir con ciertas normas de vuelo. Por ejemplo, no puedes volar a más de 122 metros, no puedes perder el dron de línea de vista, porque eres obviamente un piloto de distancia que si pierdes el dron de línea de vista podrías estar volando a través del dispositivo. Obviamente la tecnología te lo permite, pero estarías siendo, en ese momento, te estarías convirtiendo en un peligro, no solamente para operaciones aéreas, sino también para las personas que están abajo, porque tú no sabes si en ese momento va a existir un peligro aviar y pueden cambiar las condiciones atmosféricas de repente. Fíjate, Rodolfo, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros hacemos, tú sabes muy bien que nosotros hacemos monitoreo de tránsito terrestre todos los días, bueno, obviamente antes del tema de la pandemia, todos los días en la mañana y en las tardes hacemos monitoreo de tránsito terrestre en la ciudad de Caracas.
Es increíble, Rodolfo, cómo todos los días cambian los patrones de incidencia de peligro aviar en referencia a las operaciones con RPA. Hay un día que llegan una manada o digamos un grupo de loros, un grupo de gavilanes, las guacamayas, pasan, un día pasan, otro día no pasan, un día pasan una hora, pasan a la otra hora. Cuando tú tienes control visual de la aeronave, tú puedes controlar, tú puedes esquivar ese peligro, pero ¿qué pasa si tú pierdes de visual la aeronave? Tú estás ya en un riesgo que es un riesgo no permitido, que es lo que conocemos dentro de las matrices de riesgo como un riesgo inaceptable, ¿okay? Como un peligro inaceptable. Entonces, yo creo que es muy importante a través de estos medios, Rodolfo, concientizar a la gente de que además no solamente es que estás violando una regulación, también vas a perder tu dinero, porque si viene una de estas aves y le da al RPA, al dron, vas a perder una cantidad de dinero significativo. Entonces, para terminarte la anécdota, nosotros cada vez que vamos a hacer las operaciones, después de que hacemos nuestro prechequeo, después de que hacemos nuestra redundancia entre piloto y observador, el chequeo de toda la aviónica de la aeronave, estamos listos para despegar, despegamos. Antes de ya, digamos, levantar el dron a más de 1 metro de altura, nosotros tenemos una frase bastante coloquial que nosotros decimos, dale que no viene el oro. Ya sabemos que no viene ningún ave por ahí porque es un tema. Entonces, uno siempre tiene que estar pendiente de todos esos factores que están rodeando. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú creas esa situación, esa conciencia situacional, Rodolfo, si no es a través de la formación? Claro. Precisamente, Manuel, y es que cuando hay un entrenamiento formal, evidentemente el piloto está preparado para todo ese tipo, digamos, de contratiempos y de imprevistos, ¿no? Y yo creo que esa es parte del valor agregado que una certificación le otorga a un personal aeronáutico, ¿no? Y inclusive las habilitaciones, todo lo que conlleva la licencia, como tal, yo considero de que tiene un fin, ¿ok? De otra manera no existieran, ¿ok? Y el fin es precisamente preparar a ese personal aeronáutico para enfrentar todas estas contingencias, ¿ok? Todos estos imprevistos de una forma segura, ¿ok? Preservando, evidentemente, la seguridad de las operaciones. Entonces, es fundamental, yo creo que de más está decir de que las certificaciones y la formalización, el registro de los RPA es algo que es básicamente estrictamente fundamental para el crecimiento de la industria. De otra manera, la industria como tal está sencillamente condenada a fracasar. Sí, así es. Fíjate que hay algo importante que yo también te quería mencionar, Rodolfo, y se lo quiero mencionar a cada uno de los que nos están escuchando hoy aquí. Recuerden que estamos en un proceso inédito a nivel mundial. Los drones han llegado y han sido cada vez una evolución increíble, pero esto no viene de ahorita solamente en función a los drones. Ya existe desde antes las aeronaves remotamente pilotadas. De hecho, esto es un tema de conversación para otro live, que son los aeromodelos. Lo que pasa es que los aeromodelos están en un espacio segregado y, a diferencia del dron, los aeromodelos no tienen una carga útil. Eso es lo que los diferencia, ¿no? Pero, sin embargo, son remotamente pilotados. Y tú ves que muchos pilotos de aeromodelos son hoy en día pilotos de drones. Y fíjate algo, yo que también pertenezco a ese mundo, cuando tú vienes de pilotar un aeromodelo donde tú tienes que conocer la aeronave, entender la aerodinámica, saber qué tienes que hacer con la aeronave si cae en un hueco de aire, si tengo que subir, tengo que alabeo, tengo que cruzar, tengo que... cuando a ti te dan un dron que está automatizado a través de componentes electrónicos, ya hay tu función como piloto, y esto es uno de los temas más importantes que nosotros hemos hablado, pasa a ser de piloto a controlador. ¿Por qué? Porque tú lo que estás es controlando la aeronave.
no la estás pilotando. Pero ¿qué pasa? Este piloto tiene que tener el conocimiento porque esa aeronave puede perder esa asistencia electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pierdes la asistencia electrónica, cuando pierdes la asistencia de un GPS que te da la estabilidad de la aeronave, bueno, ahí tú sí tienes que entrar como piloto. Por eso es tan importante la formación, y vuelvo nuevamente, y una y otra vez creo que lo tenemos que decir, Rodolfo, es importantísimo el tema formativo de los RPA. No sé si tú quieres agregar algo más en tema de regulación, porque yo te voy a decir esto. Fíjate, como estamos creciendo en Latinoamérica, y quiero que tú me hables de eso, tú debes conocer de este tema, vienen las regulaciones aeronáuticas latinoamericanas, que son las LAR. Ya en las LAR, específicamente en la LAR 61, en el capítulo B, en el numeral 61305 de licencias y habilitaciones, se habla ya de la homologación de la licencia del piloto a distancia a partir del 3 de noviembre del 2022. ¿Qué significa eso desde el punto jurídico, Rodolfo? Quiere decir que si yo saco una licencia como piloto de dron en Venezuela, probablemente sea homologada en Perú, Brasil, Panamá, España. Eso es posible. Se maneja de la misma manera a nivel internacional para los pilotos de aviación tripulada. Bueno, básicamente sería una especie de homologación bajo los países que están bajo el sistema LAR. ¿Okay? Lo mismo, por ejemplo, con las organizaciones de mantenimiento aeronáutico que también forman parte del sistema. ¿Okay? Yo creo que se ha desarrollado mucho el sistema LAR en la región. Yo creo que ese es el futuro a nivel, digamos, de regulaciones aeronáuticas en Latinoamérica. ¿Okay? Y pues en efecto la incorporación de los RPA en este sistema nos dice algo, ¿no?, con relación al futuro de esta industria, que es bastante prometedor. Así que básicamente sería esa la premisa, ¿no? O sea, una homologación bajo todos los países que conforman el sistema LAR, ¿okay? Lo cual pues facilitará, así como lo hacen, por ejemplo, con las organizaciones de mantenimiento aeronáutico, que pueden realizar servicios a las aeronaves de otros países que formen parte del mismo sistema, lo cual pues en efecto abre un sinnúmero de posibilidades. Perfecto. Sí, yo creo que definitivamente el mundo de los RPA, Rodolfo, va creciendo y cada vez van a ser más las aeronaves tripuladas a distancia que estén en el cielo haciendo operaciones. Recordemos que esto es un campo, infinito, creo yo, ¿no? Sobre todo ahorita se ha demostrado muchísimo con el tema del COVID. Rodolfo. Sí, yo creo que lo apasionante, Manuel, de todo este tema es qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Con relación a los RPAS. Ahora, tú que estás en la parte técnica, me imagino que quizás tendrás una visión mucho más profunda o de mayor alcance con relación a ese tema. Por allí, inclusive por este mismo medio, Instagram, circulan videos donde un RPA sencillamente hace un delivery de una pizza, ¿okay? y saca un punto de venta. Y lo que conversábamos antes de este live, eso está perfecto, maravilloso. ¿Qué más quisiera uno en estos tiempos de COVID? Que viniera un dron a tu casa, te trajera una pizza caliente, tú pagaras con el punto de venta y listo. Pero resulta, con champiñones y pepperoni, por favor. Pero resulta que, como bien discutíamos en ese entonces, ese RPA pasa para llegar al piso 8, por ejemplo, tiene que pasar por el 4, el 5, el 6, el 7, y entonces allí empieza a tocar algunas otras fibras ya desde el punto de vista jurídico, por ejemplo el tema de la privacidad, ¿no? Que ha sido un tema también bastante discutido, y es un tema donde las regulaciones, por ejemplo, o en los países donde las legislaciones son muchísimo más desarrolladas en materia de privacidad, como en Europa, ha tenido innumerables dolores de cabeza. En Venezuela quizá, o en Latinoamérica, las regulaciones en materia de privacidad no estén o no sean tan estrictas o no estén tan desarrolladas, pero en España, en Europa, por ejemplo, son todo un issue, ¿no? Fíjate que se regula incluso todo el manejo de lo que es el manejo de data a la hora de hacer una reserva de un boleto aéreo, por ejemplo. Cómo la aerolínea
maneja, comparte, cuida esa data que recolecta de cada uno de los pasajeros, incluyendo sus números de tarjetas de crédito, sus nombres, sus apellidos, si tienen alguna alergia, por ejemplo, en materia digamos, médica. ¿Ok? Entonces, el tema de la privacidad, de la data que capta, por ejemplo, bueno, tú mismo con la misma operación que tienen hoy en día, ¿no? ¿De quién es esa data que se recaba? ¿No? Te nos fuiste, Rodolfo. Te nos fuiste por ahí. Bueno, vamos a esperar que vuelva el doctor Rodolfo. Creo que por ahí volviste. ¿Me perdiste? No, ya te tengo. Ok, ¿dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? No, continúa. Bien. Hablaba entonces, bueno, todo lo que es el tema de privacidad, el tema de manejo de data, ¿ok? Porque recordemos que los drones, a diferencia de las aeronaves tradicionales, tienen como objetivo no el transporte de personas, sino la realización de trabajos aéreos como el que ustedes realizan, por ejemplo. Entonces, allí se presentan varias incógnitas, ¿no? De quién puede ser quizá la data que se recaba, esa filmación accidental que de un vecino en una zona contigua se capta de quién es esa data. O sea, yo creo que eso es otro de los temas y de los retos que ha impuesto digamos, la emergencia de los RPAs en el mundo, en la comunidad aeronáutica, ¿no? Ok, fíjate, hay varios comentarios, Rodolfo, que estoy leyendo aquí. Agradezco al amigo Juancho Darias, gran abogado también aeronáutico, que ha estado ayudándonos a responder a los amigos aquí a través del chat. Pero saludo a mi fíjate, amigo bien a Juan Daria, que nos leen, nos siguen. A mi amigo William Dugarte también lo veo por acá. No había tenido oportunidad sí, de ver comentarios. Sí, un saludo para todos ellos. Yo le quiero responder especialmente a un amigo que se llama Jungle Extreme 1. Él dice, entiendo que el host quiere hacer ver la importancia de tener un curso, que es lo que usted vende. Sería tan sencillo como que en el momento que lo compras, el dealer te obligue a hacer un curso básico. Ok, fíjate. Updrone Academy, más allá de vender cursos, vendemos formación académica. Nosotros lo que queremos, y es lo que hemos hecho con Updrone, con nuestra empresa, es que más personas entren a las regulaciones. De hecho, nosotros fuimos la segunda empresa certificada en Venezuela. Venimos haciendo operaciones en Colombia, en Panamá, hemos hecho operaciones en Estados Unidos y en otros países del mundo. Y en cada uno de los lugares que hemos ido siempre hemos cumplido con las regulaciones. En Venezuela nos dimos a la tarea de crear una asociación que se llama Asociación Venezolana de RPAS. En esa asociación nosotros lo que quisimos fue decirle a todos los que tienen drones, decirle, señores, únanse, regúlense y sean parte del crecimiento de esto. Nosotros lo que queremos es masificar la formación. Rodolfo, nos quedan 15 segundos. Instagram me acaba de lanzar un aviso. Un saludo para todos, señores. Un mensaje, Rodolfo, para todos. Bueno, Manuel, fue un gran placer compartir esta hora contigo de este tema, discutiendo ideas en este tema tan interesante.